Bueno, de hecho el problema es el problema de hecho es que no hubo una reforma fiscal, a pesar de que los partidos se comprometieron a discutir el tema fiscal, se formó de hecho una comisión especial. Lo que pasó en realidad es que ni el PAN ni el PRI estuvieron dispuestos a discutir el tema. Nosotros sí, y además nosotros presentamos un paquete muy importante de reformas fiscales que tienen que ver con quitarle los hoyos al impuesto sobre la renta para que sea un impuesto más fácil de cobrar, para que los que no pagan impuestos, especialmente las grandes empresas o sectores de la economía como empresas del sector primario del transporte, sí lo pagan, además de otro tipo de iniciativas que tienen que ver, como por ejemplo con gravar dividendos de las empresas que no son reinvertidos, etcétera. Hay un amplio panorama de temas que nosotros pusimos sobre la mesa a discusión. Está el tema también de fortalecer las facultades tributarias de los estados y de los municipios, también lo propusimos, y por desgracia no hubo una discusión fiscal el año pasado. Hubo una promesa que no se cumplió del PRI de bajar el IVA, es un compromiso que el PRI no cumplió, y creo que el único pues ganancia que sí me parece que se puede destacar es el asunto del tabaco. Se logró incrementar el impuesto al tabaco. Esto permitió generar alrededor de 12,000 millones de pesos adicionales, y si uno ya ve todo lo que se recauda por impuesto al tabaco, el Estado recauda más de 35,000 millones de pesos, es decir, es casi un punto del IVA todo lo que se recauda en tabaco. Creo que el año que entra tenemos que no renunciar al tema de la reforma fiscal. Yo sé que se dice que va a ser más complicado por los tiempos políticos, etcétera. Sin embargo, sí es muy importante seguir avanzando en tener un mejor sistema tributario. Hemos avanzado muy poco, tristemente, en estos 2 años en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que no permitió? Pues varios puntos políticos, muchos de ellos, temas de alianzas, etcétera, que hizo de alguna manera que el PRI pues no quisiera entrar a un diálogo en el que sí estaban más dispuestos los otros partidos, y cuando el PRI se compromete a esto que no cumple, que es bajar el incremento del IVA que ellos votaron, cuando no lo cumple el PRI, pues en realidad la discusión se centra en eso, en si el PRI sí se sostiene o no en bajar el IVA. Nosotros sí queríamos bajar el IVA. Entonces queda poco a rescatar de la discusión fiscal. Hay algo interesante que nosotros propusimos y se aceptó, que tiene que ver con extender los beneficios fiscales del cine al teatro. Eso es algo que quisiéramos destacar, y que fue una propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, que no ahí no se avanzó nada. Se avanzó un poco el año pasado, porque se limitó las posibilidades de diferir impuestos y de consolidar impuestos. Eso fue limitado el año pasado. Sin embargo, esto no ha tenido una repercusión tan importante todavía en los ingresos tributarios, en parte porque están perdiendo en la Corte algunas de estas disposiciones, otras porque será un proceso de mayor maduración, y otras porque falta mucho todavía. Es decir, y la reforma que se hace el año pasado todavía deja un amplio margen para consolidar impuestos y para diferirlo. Y además no se tocaron otros temas del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, que existen empresas en el sector primario, en el sector transporte, que tributan de manera distinta al resto de las empresas. Y esto genera un hoyo en el ISR importante, que le genera pues, problemas al Estado. Esta Cámara no ha sido capaz de analizar los regímenes fiscales especiales de manera adecuada y proponer alternativas. En realidad ha sido un tema que no se ha analizado con la profundidad de vida. 2009 fue un año muy difícil, 11, y desde luego 2012. Bueno, se supone que este año ya iba a ser un año de mejora económica, y no lo fue. No lo fue en buena medida porque la estrategia del gobierno fue la de no hacer mucho para reactivar la economía, hacer poco. Una posición muy conservadora, creo yo, a diferencia de otras naciones en donde pues hubo paquetes anticíclicos. Aquí el paquete anticíclico fue muy pequeño, entonces no se aprovechó la oportunidad de que la inversión pública fuera un detonante de desarrollo. Se apostó a la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Como esa recuperación no ha llegado, los números son malos en Estados Unidos en cuanto a desempleo, en cuanto a poca venta de casas, poca venta de autos, etcétera. Entonces, como resultado, la recuperación pues fue muy lenta en México.
Yo creo que el año que entra la recuperación pudiera ser más rápida, pero también vamos a tardar todavía más de un año en llegar a los niveles del año pasado, ¿no? Creo que como seguimos sin instrumentos de política económica efectivos para reactivar la economía, bueno, dependemos de lo que esté pasando en los Estados Unidos y de los sectores de la economía mexicana ligada. El tema de la inseguridad es un problema serio ya en la economía. Hay datos muy evidentes que muestran que la inversión extranjera productiva sí se está cayendo en México y que en parte puede tener que ver, o en parte de hecho tiene que ver con el tema de inseguridad, que sí va a afectar a la economía del año. La economía familiar. Bueno, pues hay incrementos importantes ahora en el precio de la tortilla. Siempre al principio del año hay estos incrementos. Eso va a afectar de manera importante. Me parece que más que incrementos el problema va a estar en el que la recuperación de empleo sigue siendo muy lenta, ¿no? Y la recuperación salarial es muy lenta todavía. ¿No observas un mejor salario para los trabajadores, mejores precios para el año que viene? No, definitivamente no. El tema del salario está ligado al tema de la productividad y la reactivación económica, y como no habrá reactivación económica acelerada el año que entra, pues evidentemente no habrá una mejora en este sentido. Sí lo habrá probablemente con respecto a este año, ¿no? Evidentemente, pero todo el golpe que sufrimos el año pasado no lo vamos a poder ni recuperar el año que viene. Finalmente, frente a esto, Pues nuestra propuesta es incrementar la competitividad del país, es decir, incrementar tanto la competencia económica como la competitividad en términos de tener capital humano adecuado, es decir, personas que tengan habilidades para poder competir, servicios de salud que le generen a las personas la posibilidad de desarrollarse bien en el mercado laboral, un buen ambiente en torno al cumplimiento de la ley y dar certidumbre a los inversionistas, que esto no pasa porque como hay corrupción y hay grandes intereses, bueno, no se da la posibilidad de que haya esta certidumbre. Nuestra apuesta también sería al gasto público como un motor de desarrollo, a la inversión productiva del Estado, que desgraciadamente en México pasa poco. Tenemos un gobierno con poca capacidad de inversión, hay fondos enteros destinados a la inversión que no se están moviendo con rapidez, es decir, tenemos uno que se llama Fonadín, por ejemplo, que tiene más de 60,000 millones de pesos ahí, y que eso no se está convirtiendo ya en proyectos de transporte, en proyectos carreteros, en puertos. La apuesta es esa, apostar en la infraestructura, y creo que ha sido un gobierno particularmente malo en general. Bueno, seguramente habrá incremento porque habrá alguna recuperación de la economía americana el año que entra, ¿no? Algo que ya esperábamos este año y que se dio de manera muy lenta, ¿no? Nuestro problema sigue siendo que, como no tenemos buenos instrumentos de política económica para tener más inversión, para atraer inversión, para ser más competitivos, dependemos mucho de lo que pase en la economía americana en sectores que estamos ligados a ellos, como el autotransporte, los autos, cierta producción de línea blanca en la frontera, etcétera. Hay la producción de hortalizas, de frutos, etcétera. Hay ciertos sectores de la economía mexicana muy ligados a la economía americana, que en el momento que la economía de los Estados Unidos despegue, pues generará esos sectores. Pero esto creo que va a ser muy lento. Las cosas en Estados Unidos no se ven bien. Pues seguramente habrá un crecimiento de alrededor de 4 puntos, tal vez menos, lo cual es poco, ¿no? México sigue siendo una de las economías de América Latina que menos crece, ¿no? Bueno, la cantidad de empleos que se dice que es real en relación a la caída tan importante de empleos que hubo el año pasado. La economía cayó alrededor de 7%. Entonces, bueno, venimos de una crisis que básicamente afectó al empleo, ¿no? Entonces, bueno, hay recuperación porque venimos de una situación muy mala. En general, si uno ve la calidad de los empleos, no son empleos de buena calidad. La mayoría están ligados al sector de la construcción, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, seguramente tendrá alguna mejoría estos años, pero no son empleos de la misma calidad de lo que se perdieron, no son empleos que estén generando realmente pues, oportunidades a la gente para salir adelante. Entonces, yo creo que el discurso del gobierno es muy triunfalista en el tema del empleo, ¿no? Porque realmente no tenemos una economía que genere empleos estables, bien remunerados, con perspectiva de largo plazo, formales. Muchos empleos que se crean no
no son formales. Pues, ¿no? Pues nosotros seguiremos insistiendo en la propuesta de reforma fiscal. Creo que hay muchos temas en los que en el discurso los partidos están de acuerdo, ¿no? Esto es uno de los regímenes fiscales especiales. Es decir, ¿por qué no revisamos tanto las empresas del sector primario como del transporte para ver cómo están tributando? Y vamos a ver que están pagando impuestos de manera distinta a otras empresas. Esa es una área de oportunidad importante. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo estados y municipios pueden recaudar más. O sea, uno de los problemas de la baja recaudación en México es que estados y municipios no recaudan. En parte porque no usan el impuesto predial de manera adecuada, no lo cobran bien, en parte porque les faltan facultades tributarias. Nosotros propusimos, por ejemplo, que el régimen intermedio de personas físicas del impuesto a la renta pueda ser cobrado por entidades federativas. Esto hace sentido, es decir, fiscalizar a los doctores, a los arquitectos, a los abogados, etcétera, es probablemente una tarea que pueden hacer más fácilmente los estados al gobierno federal, ¿no? Tendrán más información, más capacidad, etcétera. Pues que tenemos que cambiar la perspectiva económica del país, tenemos que tener otra estrategia. Es claro que no pudimos enfrentar bien esta crisis global porque seguimos dependiendo de Estados Unidos y de solo algunos sectores de Estados Unidos. No la pudimos enfrentar bien porque no tenemos proyectos de inversión pública adecuadas y que seguimos en una economía que crece muy poco. Entonces lo que tenemos que plantear son nuevos instrumentos de política económica, porque los que estamos teniendo no están generando empleo, no están generando inversión, por lo tanto la gente no está viendo una mejor perspectiva. ¿No hay lugar para el optimismo? Yo diría que no, es muy complicado porque, como insisto, le apostamos a la recuperación de la economía de Estados Unidos y esa recuperación no llega. Pues nosotros no estamos construyendo por nosotros mismos instrumentos que permitan que el país sea más competitivo.